Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Seguimos con el Rincón de las Mates y esta pedazo de colaboración que se ha marcado Paco con Ferran para hablarnos del balanceo de juegos. Hola, Paco. Hola, tenemos el rincón bien balanceado porque tenemos a una estrella con nosotros y hoy viene con ganas de guerra. Así que, Ferran, ¿qué nos quieres contar hoy? Bueno, yo ya en el episodio anterior me nombraron becario, pues yo como becario, aparte de llevar los cafés, he hecho una propuesta a Paco que me la ha comprado, estoy sorprendido. Y nada, hoy queríamos contar un tema, pero este tema lo vamos a contar ambientado con un mundo fantástico. Y si queréis empezamos. Pasamos a la introducción. Nos encontramos en medio de las minas de Moria. 4 intrépidos guerreros están allá en medio. Tenemos a Adrián, un elfo. A su lado otro elfo, Paco. Personas bellas y con una parsimonia muy grande. Por el otro lado, un par de seres gruñones. Pablo. No me gusta entrar en las minas. Y Ferran a su lado. La probabilidad no es buena. Y todos ellos 4 están en medio de la mina. Una puerta se encuentra en medio del camino. Y la puerta les pide: ¿cuáles de estas 3 monedas deben tirarse para obtener 3 caras iguales? En ese momento, los elfos, Adrián y Paco, empiezan a pensar: ¿cuándo son las combinaciones que puedo obtener con 4 monedas? Y al cabo de exactamente 4 minutos y 3 segundos, saben la respuesta. Su mente perfecta han deducido todos los caminos posibles y han llegado a la conclusión. Mientras tanto, Pablo y Ferran han cogido sus martillos de guerra y, yéndose para otro lado, han empezado a dar golpes y martillazos encima de una mesa llena de monedas y viendo qué eran las monedas que salían. Aparte de pasárselo muy bien porque se desfogaron un poco, que tenían un mal día, consiguieron obtener con las caras que iban saliendo, calcular cuál era la distribución que salía al cabo de muchos intentos. De esta forma, el intrépido grupo de guerreros, una parte haciendo un cálculo bello y perfecto, encontraron la solución, mientras al mismo momento un par de guerreros toscos y bajitos la encontraron por su lado. Bienvenidos a una pelea entre elfos y enanos. Fantástico, fantástico. Me veo muy representado. Resolver los problemas a golpes es algo que cumple bastante el estereotipo vasco. Así que no sé si somos de Moria, pero igual de Moria-Goyena, sí. Bueno, en la parte de los elfos tenemos que decir que hemos tardado 4 minutos porque no teníamos localizado el papel. Pero una vez que tienes localizado el papel y haces 4 rayas, salen los números rapidísimo. Es verdad que encima no encontrábamos la tinta. Si nos piden muchas más, ya el folio se nos queda pequeño. Pero de eso hablaremos más adelante. Bueno, un poco la introducción de los 2 clanes que vamos a estar en el programa era para un poco visualizar que ante un problema de encontrar números, de encontrar qué puede pasar, hay varias soluciones y a día de hoy nos vamos a poner en 2 equipos. Básicamente porque tenemos ganas de competir y ganar al resto del equipo, pero aparte para poder dar visiones enfrentadas o visiones complementadas de cómo se puede afrontar un problema con distintos puntos de vista. Por la parte de los elfos, que hay el tema de derivación probabilística, si queréis intentad defender vuestra posición, que va a ser difícil porque no tiene mucho sentido, pero bueno, probadlo. Empezamos bien. Bueno, tenemos el mismo problema delante de la mesa, que es que tenemos un juego
que queremos tener más o menos balanceado para que no se nos quejen los humanos, que son los que juegan y los que nos dan guerra, diciendo que si esta opción es mejor, que si esta opción es mejor no elegirla nunca y que este componente es una castaña porque para lo que vale es mejor que no estuviera en la caja. Bueno, pues tenemos que dar respuesta a esas soluciones para intentar que nuestro juego ande por caminos que sean más o menos equilibrados y todos interesantes para que los humanos los transiten y elijan esas opciones de juego y que todo el árbol de decisión pues sea más o menos interesante y recorrible y bueno, pues ¿qué acercamiento hacemos los elfos, ¿no? Los que estamos en el lado de la combinatoria y las probabilidades? Pues lo que hacemos es calcularlo todo. ¿Qué es lo que puede ocurrir, como decías, con las 3 monedas? Pues pueden ocurrir 8 cosas. Cogemos el folio y empezamos con un árbol de decisión. Vamos a suponer que esta moneda en este mundo mágico pues decide salir cara o cruz. Pues empezamos con ese árbol y se nos abre en 2, una cara y una cruz. Y en cada uno de esos nodos vamos abriendo la siguiente decisión, como si tuviera alma esta moneda. Y pues de esas 2 ramas salen, al final, derivan en 4 más. Y esas 4 se bifurcan nuevamente en cada una de ellas en 2 más, con lo cual acaban en 8 hojas. Este árbol de 8 ramas finales podría tener 8 hojas finales, con lo cual podrían ocurrir 8 cosas distintas. Y de esas 8, pues solo una cuenta con que las 3 monedas serían cara. Y bueno, pues ya tenemos resuelto este ejemplo. Los elfos pues empezamos con un folio y en este folio apuntamos combinaciones y cuando cabe este árbol en el papel, pues ahí nos quedamos. Cuando ya no son 3 monedas, sino que son muchas combinaciones de muchísimos elementos que empiezan a combinarse, pues ya el folio se nos queda pequeño y tenemos que usar otro tipo de hojas, que son las hojas de cálculo, pero que en el fondo viene siendo lo mismo, que es calcular todo lo que puede ocurrir y empezar a contar a lo bestia. Como tenemos herramientas mágicas en este mundo, que son los ordenadores, pues nos valemos de ellas. Y ese es un poco nuestro planteamiento y el que intentaremos defender. Los enanos, ¿qué nos contáis? A ver, ¿qué os habéis inventado? Nosotros también usamos vuestras herramientas mágicas. Hemos dado muchos martillazos muy fuertes a arena y la hemos convertido en circuitos de sílice. Y vamos a usar eso mismo para martillar la mesa. Para hacer simulaciones de martillar la mesa cuando los números se hacen muy grandes. Lo que pasa es que en lugar de tratar de buscar todos los casos posibles, muchas veces lo que conviene es simplemente simular un montón de tiradas. Y bueno, pues en la historia que ha contado Ferran, pues nos cansábamos porque le dábamos con nuestros mazos muy fuerte a la mesa, pero los ordenadores no se cansan a la hora de simular miles o incluso millones de tiradas de esas monedas. Entonces, lo bueno que tiene la simulación es que hay que pensar muy poco, porque simplemente decirle al ordenador que tire una y otra vez las monedas o los dados o las ruletas o que baraje las cartas y las vaya sacando o lo que sea. Cualquier fuente de azar que pueda haber en el diseño de nuestros juegos puede ser simulado y puede ser lanzado tantas veces como haga falta para sacar finalmente unas frecuencias que muy probablemente se acerquen sin saberlo a las fórmulas pues cartesianas y mágicas del mundo de las ideas que trabajan pues esos estirados elfos. Fantástico. Pues nada, empezamos a contar batallitas. Ferran, ¿nos quieres contar cómo te desenvuelves con este martillo de simulador? Sí, yo primero de todo también creo que es importante definirnos de dónde venimos los elfos. Los elfos no venimos de ningún sitio, venimos de... Los enanos, ahora no te quieras cambiar, ¿eh? En el fondo admira. En el fondo es un elfo encerrado en el cuerpo de un enano. Direccionado al subconsciente, no puedo evitarlo. Los enanos venimos de una ciudad que tiene cierto encanto, que es Monte Carlo. Monte Carlo es la patria de los enanos, como se sabe bien en la Tierra Media,
Y por eso cuando hacemos los martillazos lo que lo llamamos es la simulación de Monte Carlo. Nuestro martillo lo que hace es simular, y de aquí viene su nombre, muchas tiradas que se podrían recoger de forma aleatoria en la ruleta de un casino. La ruleta de un casino es un buen generador de aleatorios. Si no estuviera bien balanceada, habría gente que arbitraría el sistema. Y esto, la simulación de Monte Carlo, pues lo que comentaba mi compañero enano, pues es la forma de, sin pensar demasiado, vamos a calcular posibles escenarios sin tener la certeza de cómo va a comportarse, pero en media y haciendo muchas simulaciones vamos a encontrar la solución. Esta primera implementación que se hizo de la simulación de Monte Carlo se hizo a mediados del siglo XX y fue un poco a nivel de física de partículas y se encontró las primeras usos. Luego esto a posteriori es una herramienta que es implementada en muchos aspectos de otros ámbitos, por ejemplo en el mundo financiero para calcular productos derivados, pues se utilizan y en varios aspectos de la física es una herramienta muy utilizada. Y como enanos, pues defendemos que evidentemente en el mundo de los juegos de mesa es una herramienta fantástica. Se usa también bastante en meteorología, por ejemplo, cuando dicen que hay una probabilidad del 20% de que mañana llueva, no nos están diciendo que mañana va a llover el 20% del tiempo, sino que dado los datos de entrada, pues se han hecho muchas simulaciones de cómo podría derivar esos datos de entrada con diferentes valores más o menos aleatorios de cambio del viento o lo que sea. Y en el 20% de las simulaciones ha surgido que da lluvia. Entonces, como hay un montón de factores que no podemos simular en grano fino con la atmósfera, que es un sistema caótico y muy difícil de medir en todo el mundo, pues lo que se hace es precisamente eso. Se meten en una simulación de Monte Carlo los datos de entrada y lo que no se conoce se simula tirando... Pues eso, haciendo muchas tiradas de nuestra gran ruleta. Y finalmente, pues llegamos a conclusiones que incluso sin saber por qué solemos acertar. Si alguien piensa que nuestras simulaciones de Monte Carlo no acertan el tiempo, es porque también aquí hay una pequeña neuromandanga que aprovecho para colar, que es que normalmente las predicciones del tiempo suelen ser más pesimistas que optimistas, porque a la gente se enfada menos si finalmente no utiliza su paraguas que si está en medio de un picnic con 2 centímetros de agua encima de su manta, ¿no? Entonces, todo lo que sea predecir el tiempo y que haya cierta probabilidad de lluvia, normalmente lo que se hace es, se aplica un sesgo para maximizar esa probabilidad de lluvia a la hora de comunicarla, es decir, si te sale un 10, pues dices que es un 25, o si te sale un 25, dices que es un 40, para que si te equivocas, que siempre sea a favor de los planes, ¿no? Del domingo o de lo que sea. Qué tramposos son estos enanos, ¿te das cuenta, Adrián? Sí. Hablan de dar con el mazo, pero luego realmente utilizan una máquina para que haga el trabajo sucio. Tenemos que reconocer que en sistemas complejos pues no hay más remedio que hacer simulaciones, ¿no? Que sí. Nuestro arte combinatorio pues tiene sus limitaciones y no nos caben todos los átomos de la atmósfera en nuestra hoja ni de papel ni de Excel. Cuando los números se van de madre, pues solamente queda una forma empírica de probar las cosas. Llamar a los enanos. Llamar a los enanos, así es. Pues desde los elfos la estadística a veces viene bien, hacer cálculos con papel y boli o incluso en una tabla de Excel, pues es muy recomendable. Yo voy a hablar de mi experiencia directamente, no sé lo que hace la gente, ¿vale? Lo que hago yo, como siempre. Pues desde mi mundo élfico, lo que suelo hacer es coger un papelito y ahí pongo todas las variables que puede tener el juego. Estas variables encima las puedo agrupar por tipos de cosas. Pueden ser acciones diferentes, pueden ser tipos de cartas y cada cosa puede tener elementos diferentes. Y esto se convierte en una megatabla llena de rayas que luego se van marcando con X, ¿vale? Yo voy marcando con X y vas haciendo contar nudos
Esa es una de las formas, por ejemplo. El Excel te lo hace mucho más sofisticado y todo te lo va haciendo mucho mejor, pero es una herramienta que cuando estás trabajando con pequeños números te ayuda a tener, sobre todo, una visión de lo que quieres hacer en el prototipo antes de crear los componentes. Una pega del método enano es que tienen que crear los componentes para poder testearlos. Y si lo haces todo antes en un papelito, pues a lo mejor sabes que en vez de utilizar 200 cartas para ver cuántas voy a utilizar, sabes que tienes que hacer solo 10. Y haces esas 10 y ya está. Bueno, por supuesto, lo de tener que crear los materiales antes de testearlos será antes de la primera edad. Ahora mismo estamos en otro nivel. O sea, la tecnología enana es mucho más poderosa y lo que hay que hacer es simplemente simular la creación de esos materiales, y es efectivamente lo que hacemos. Por ejemplo, si tenemos que calcular la probabilidad que en una tirada de n dados al menos uno de ellos salga un 5 y 6 y al menos 2 de ellos salga un 1, en lugar de tener que romperme la cabeza y pensar qué fórmula es esa y no sé qué tal, yo cojo mi martillo de silicio y hago 1.000.000 de tiradas con un if dentro, que sí, alguno de ellos es un 5 o un 6 y 2 de ellos son un 1, y cuento cuántas veces ha salido. Y si le he tirado 1.000.000 de tiradas, veo cuáles han sido los casos favorables y los casos totales son 1.000.000, hago la división y tengo una probabilidad que me voy a equivocar en el sexto o séptimo decimal. Así que con eso ya me basta y me sobra para hacer un juego de mesa. Si me permites, Pablo, voy a dar... Y yo creo que va a ser la única vez que lo voy a hacer, pero, y me perdonas, pero voy a decir algo bueno de los elfos. Va a ser la única vez. No va a pasar. Cuidado. A ver si va a ser un medio enano. Yo creo que es medio elfo ya. Básicamente, el método enano es infalible y cualquier problema que pase sin tener que pensar demasiado lo resuelves, porque hay un martillo que te lo coge, te lo machaca y te da una solución, que es lo que da muchos escenarios a hechos. El tema a veces con el método enano que utilizamos es que a veces no consigues comprender la raíz de por qué los números son así, y muchas veces quizás tampoco no nos importa los enanos porque somos toscos, pero una cosa que admiro de los elfos es la capacidad de el tema de coger el papelito, interpretar las hojas, meter todas las variables, meter la combinación, el conocimiento de qué distribuciones hay, qué números pueden salir, es mucho más profundo, y a veces también dentro del mundo fantástico del diseño de juegos, esto es un punto que es importante de conocer y que te da un valor añadido, porque a veces tienes más el control teórico y no empírico de las cosas. Ya habéis visto, perdonad que os corte, pero ya habéis visto que antes he equivocado diciendo que era un elfo, y yo creo que básicamente es un elfo bajito que nos habéis colado aquí. ¡La barba es de pega! Bueno. Porque quiero decir que hay mucho elfo que utiliza las fórmulas con tanto factorial que tenéis por ahí de combinatoria, pues sin ton ni son. Es decir, va a una página web, mete ahí 4 cosas, le da a generar y tampoco sabe lo que está haciendo. Así que cuidado con alabar la fórmula por la fórmula, porque muchas veces tampoco se está entendiendo el fundamento que hay detrás. Igual la fórmula está mal. También puede ser. No, es que igual estamos eligiendo mal la fórmula porque precisamente no pasa lo que dice este elfo enano, que se está comprendiendo bien el problema. Entonces, está muy bien que haya ya fórmulas preparadas, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el enfoque un poco enano que tiene el elfo Paco Gómez, de decir, vale, yo me sé la fórmula, pero voy a poner en una tabla de Excel todos los casos. Que eso es también un poco destroyer y es un poco más de martillo que de bisturí. Y me gusta mucho. Sí, cuando contemos experiencias y batallitas, contaré que en realidad también usamos ese martillo, pero no de manera azarosa golpeando la mesa en cualquier lado, sino de manera ordenada y apuntando una vez a cada clavo. Es verdad que a lo mejor los clavos pueden ser muchos, pero como tenemos herramientas mágicas, pues igual que vosotros los enanos que hacéis simulaciones golpeáis los clavos un poco al azar aquí y allá donde os viene
gana en cada momento, pues los elfos hacemos lo mismo, pero golpeamos una vez en cada clavo y no nos dejamos ninguno. Estoy de acuerdo con Ferran en que es muy importante comprender el modelo. Eso es lo más importante, más que calcular los números, y ahí le doy la razón, sin que sirva de precedente a Pablo, en que, bueno, tener el séptimo decimal no es importante. En realidad yo diría que casi ni el primer decimal. Lo importante es entender el modelo. Y entender el modelo muchas veces se consigue con una simple hoja de papel. Esas simulaciones, cuando luego hablemos de grandes gestas y números extraordinarios, empiezan con un modelo que entiendes en un papel y que simulas con una baraja de 5 cartas. Y si tuviera 5 cartas, 3 son blancas y 2 son negras, si las saco de 2 en 2, ¿qué pasaría? Y entonces empiezas a entender el modelo, y eso lo puedes hacer por la cuenta de la vieja porque cabe en el folio, y empiezas a hacer cruces, que es lo que nosotros llamamos el lenguaje élfico. Tú escribes en élfico unas tablitas, unas cruces, solo lo entiendes tú, pero acabas entendiendo un poco ese modelo. Y entonces, si estiro la baraja, ¿qué es lo que ocurre? Y entonces, mientras te cabe en la hoja de papel, pues va bien. En realidad, tu modelo lo construyes con números muy pequeños que eres capaz de reproducir por la cuenta de la vieja con tus deditos y con tus cruces en el papel, y una vez que lo entiendes y has sido capaz de entender cómo golpear 4 clavos, pues cuando necesitas golpear 4.000 o 4 millones de manera secuencial, uno detrás de otro sin dejarte ninguno, es cuando esa hoja de papel pues la pasas a Excel, y eso se pone a martillar como loco, pero de una manera ordenadita y sin dejarte ninguno, y golpeando todos una sola vez. Bueno, como introducción está bien. Venga, ahora contamos batallitas y bueno, de todas podemos sacar lecciones aprendidas. Yo, como esto es una batalla, yo creo que le voy a dar una encerrona a Pablo, pero así es la vida. Es que se ha ido al lado de los elfos ya, ¿eh? Ha dicho encerrona a mi compañero. Yo creo que Pablo nos puede contar un ejemplo de un juego que trata de elfos, que en su montaje se utilizó el método enano, que yo creo que, si te parece, contar la experiencia de diseño de arqueras de Nant, creo que lo hemos contado algunas veces, que es un ejercicio que hiciste muy, muy interesante, que creo que puede ser interesante de transmitir. Y perdón la encerrona. No, yo para casi todos mis juegos lo que suelo hacer es un simulador de partidas. Una vez que ya tengo las reglas, además me ayuda bastante a depurar las reglas para buscar también los casos frontera. Porque hay veces que dices, bueno, sí, este es el juego general es así, y dices, pero ¿qué pasa cuando tal? ¿no? Y entonces ahí pues hay que decidir algo, porque el código no decide por ti. Entonces lo que suelo hacer es crear un simulador en Python, porque es un lenguaje así muy amable, de todo el estado del juego, qué mazo de cartas hay, qué hacen las cartas, etcétera, y del estado del tablero, los posibles meeples que pueda haber, etcétera. Y le pongo a jugar al juego en el que he implementado las reglas, a un automata que elige las acciones un poco al azar, es decir, es la IA más tonta del mundo, es un dado. Pero claro, como sé que va a haber todas las partidas que yo quiera, en sentido literal millones, pues puedo verle un poco las cosquillas al juego. Está claro que una persona que pensara jugaría mejor y terminaría con más puntos cada una de las partidas, y también pues aprovecharía mucho mejor el estado de cada partida, ¿no? Pero sí que puede servirme estas simulaciones para ajustar el impacto que tienen algunos cambios que puedo hacer en mi juego en la dificultad del juego, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que
que va a haber, pues en mi juego de Arqueras de Naz, hay cartas de hordas de orcos que dicen, bueno, pues la siguiente horda van a entrar 3 orcos, o en la siguiente van a entrar 4, o van a entrar 5. Puedo simular que están entrando 3 todo el rato y ver pues que este autómata, sin pensar nada, pues gana el 40% de las partidas, que puedes decir, joder, pues vaya ella más chapucera, ¿no? Y dices, a mí me da igual que sea chapucera, porque yo ese 40% lo voy a utilizar como tasa base para compararlo cuando cambio algo y digo, mira, pues es que ahora va a haber mezcladas cartas de 3 o de 4 orcos. Y vamos a ver qué impacto tiene eso en la dificultad, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ese 40% de tasa base, de repente mi automata lamentable pues baja hasta un 25%. De victorias. Entonces digo, bueno, es que con cartas de 3 y 4, incluso jugando fatal, o sea, vas a ganar de 4 veces vas a ganar una, así que tampoco es tan difícil. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando metemos cartas de 5 orcos, ¿vale? Y entonces igual la tasa de victorias es del 1%, o sea, casi nunca ganas a voleo en una partida donde haya cartas de 5 orcos. Entonces, una vez que ya tengo más o menos eso, pues igual lo que puedo dedicar es tiempo a hacer un autómata que juegue un poquito mejor, que intente ver los casos más fáciles y que los intente resolver, porque ya he llegado a lo que yo llamo un efecto suelo. He hecho tan baja la probabilidad de ganar con cartas de 5 cartas jugando 100% a voleo que ya no sé lo que está pasando. Es decir, no sé si es 1 o realmente es casi 0 o cuánta distancia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, normalmente en ese momento intento mejorar el autómata para que juegue un poquito mejor, para que con cartas de 3 orcos, por ejemplo, pues gane en lugar del 40%, el 60 o el 70% de las veces, y entonces ya tengo más facilidad de comparar qué pasa con una cosa con la otra, ¿no? Y luego otra batallita que tiene que ver con Arqueras de Naz es que, bueno, a la gente le pone bastante nerviosa el tema de que usemos 3 monedas en lugar de dados, ¿vale? Aquí esto es simplemente un guiño del juego al binario, ¿vale? Estamos haciendo que un valor binario, que es una moneda, lo estamos combinando con otras 2 y entonces tenemos combinaciones de 3 elementos, ¿no? Perdona que estoy hablando un poco élfico, pero el caso es que cuando tenemos 3 monedas, pues tenemos 2 a la 3 combinaciones posibles, es decir, tenemos un de 8, un dado de 8 caras. Hay incluso gente que tiene muchos dados de 8 caras en casa y que cuando juega arqueras, por simplicidad, pues coge un de 8 y ya está. Y de hecho, la carta de referencia del juego, cuando le das la vuelta, te dice cuál es la correspondencia entre un dado de 8 caras y las diferentes monedas, ¿no? Pero lo que pone muy nerviosa a la gente es que el juego es azaroso hasta tal punto que si te salen 3 orcos en la misma ronda en el mismo territorio, que hay 7 territorios que hay que proteger, pues ese territorio queda destruido para toda la partida, ¿no? Entonces la gente se ponía muy nerviosa diciendo, claro, es que yo puedo jugar perfecto y que en una ronda tiro 3 veces y me salen los 3 orcos en el mismo sitio y me lo destruyen, y eso me pasa 7 veces seguidas. Y pues he perdido la partida incluso sin poder haber jugado prácticamente nada, ¿no? Y entonces ahí lo que hice pues básicamente es simular cómo se iban cayendo las diferentes ciudades en función de las tiradas que iban saliendo en un montón de tiradas y un montón de partidas simuladas para ir viendo cuánto de probable es que eso te arruinara la partida. Y al final, pues lo que sucede es que eso es bastante improbable, porque de hecho incluso hay un caso en el que cuando coinciden las 3 tiradas de los 3 dados y es el 0, que no ha salido ningún estandarte, pues es positivo para el jugador. Entonces eso era una parte positiva y luego lo que podía pasar es que sí, hay una probabilidad de que te salgan los 3 dados igual, que es bajita, pero no despreciable, pero cuando ya ese territorio ha sido destruido, si pasa eso, ya no contaría como que te está arruinando otro territorio más. Entonces,
Ese cálculo se puede hacer pensando bastante, o sea, aquí sí que hay que hacer la cuenta de la vieja igual con solamente 2 territorios o 3 territorios, como bien decía Paco, y luego ir entendiendo bien el modelo para ver cómo escala a 7, pero otra forma bastante enana de hacerlo es precisamente eso, es ir apuntando qué territorios han ido cayendo y qué tiradas van saliendo en miles de tiradas o en miles de partidas simuladas así, e ir sacando un porcentaje, o sea, una estimación, una distribución de cuántas partidas son arruinadas por esto mismo, ¿vale? Y después de hacer eso, a pesar de las sensaciones que tiene la gente de injusticia, que es un poco lo que a veces le pasa a Paco, que dices, es que esta carta no la juego porque es muy, muy débil. Y dices, bueno, esas son tus percepciones porque yo he hecho las mates y no. Pues a mí me pasa un poco lo mismo con estas situaciones en las que alguna vez, en algún caso, dentro de la partida, pues hay un territorio que lo pierdes sin comerlo ni beberlo porque el azar pues, te ha golpeado con la mano abierta en la cara. Estupendo, buena batallita. Además, ha salido bien de esta encerrona que no estaba preparada, pero Ferran es así. Aquí... Pues no. yo ya le veo las orejas a Ferran. Y venía preparado. Los enanos somos así. No. Cuéntanos la tuya, Ferran. Pues en mi caso, creo que sería una experiencia similar a la de Pablo y creo que un punto muy importante de lo que he comentado de los métodos enanos para calibrar juegos es un poco el uso de herramientas que simulen inteligencia o no inteligencia de quien está jugando. Evidentemente, si puedo hacer que simular el comportamiento de alguien que juega al azar, pues es mucho más fácil que tener que programar un mecanismo de juego que sea más o menos inteligente. En este caso, y el ejemplo enano que quería hablar hoy en el lab es un poco calibración de solitarios, por ejemplo, que en mi caso en el juego Lacrimosa que hicimos con Gerard Sensi y que va a salir a principios finales de año, pues hicimos un solitario y Monte Carlo es lo que utilizamos para poderlo calibrar. Siendo muy sintéticos del juego, pues es un juego que juegas contra un gran compositor de la época y lo que hace es juega al azar y la combinación de las cartas que le salen determina las acciones. Tiene 9 cartas y durante cada una de las rondas juega 4 veces una carta de acción y una carta de complemento de esta acción. Lo que hicimos en este juego simplemente fue programar y hacer caminos aleatorios de la IA, del solitario, del automa, para que ver un poco en línea lo que decía Pablo, pues ver cuál era su puntuación que daba en la partida. Porque al fin y al cabo, un automa que tienes en un juego, como mínimo desde mi punto de vista, intentar un poco menos mantenimiento posible, menos trabajo de quien está jugando de mantenerlo y simplemente que el automa sea autosuficiente generando sus componentes de azar y a partir de aquí desarrollando todos sus pasos. Con esto que hicimos, pues preparamos un motor de cálculo de una simulación de 15.000 partidas y vimos la distribución que tenía y vimos qué elementos había. La cosa que yo estoy satisfecho de este punto y que a nivel de la escuela enana de creación de juegos está muy chulo hicimos la cosa de vamos a cambiar una carta para ajustar la dificultad del solitario. Vamos a sustituir esta carta por otra y queremos que el cambio de carta con acciones un poco mejorcillas nos cambiara la campana de Gauss, la distribución de resultados que daba el solitario, iba desplazando un poquito con dificultades. Y simplemente es mediante Monte Carlo, porque creo que de otra forma sería casi imposible, conseguimos calibrar la dificultad. En modo avanzado, modo básico juegas con 9 cartas, con modo intermedio sustituyes una de las 9 cartas por otra y te ajusta un poco la dificultad, y en modo difícil cambias otra carta por otra y con este truquillo que es como de magia enana, pues la dificultad del juego queda bastante bien compensada
y bueno, y de forma bastante elegante a nivel de el trabajo que tiene que hacer el jugador finalmente. La parte que también me gusta del método enano es que es como magia. El hecho de estás ocultando, en este caso, es algo que a nivel de desarrollo no eres capaz de hacer todas las combinaciones de un juego, de verlo, de visualizarlo, un poco como Pablo me ha dicho que estaba mal, que era demasiada la razón con los elfos. Ahora os voy a quitar la razón. Muy mal. A veces no es la capacidad de comprender todas las variables que puede haber en un juego complejo, cómo afectan al juego, es casi imposible con el método élfico porque hay demasiadas cosas que se entremezclan, y con el método enano de Monte Carlo, pues al final es, bueno, no sé cómo es, pero voy a conseguir intuiciones, voy a conseguir que si cambio esta pieza, vale, me está aumentando la dificultad en este punto, o me pasa esto o este otro. Y bueno, y en este modo, quien juegue a este juego, pues sabe que sí, que tiene que cambiar cosas y no va a comprender porque es como algo de magia, es magia enana, de me está disminuyendo la dificultad o me lo está aumentando cambiando una carta, pero ¿cómo lo está haciendo? Y al final es porque hay una herramienta computacional detrás muy fuerte que te permite hacer esto. Y un poco en línea a lo que comentaba Pablo, esto yo creo que no lo podríamos hacer si tuviésemos un automa que tiene muchas decisiones. Porque evidentemente luego, para poder calibrar con Monte Carlo alguien que tienes que hacer decisiones, tienes que hacer el trabajo de vamos a programar de forma más o menos eficiente cómo va a desarrollarse la decisión en cualquier caso. Por lo tanto, yo en el método enano lo utilizo básicamente para calibración de solitarios, cuando es un solitario cuya decisión siempre viene dado por un aleatorio, y para ver grandes distribuciones de cómo puede evolucionar la partida, obviando un poco que la gente juega bien. Esta es mi experiencia en las minas de Moria y el método enano Monte Carlo. No está mal para hacer simulaciones. Tengo que decir que los elfos tenemos fama de que conociendo los modelos puedes explicar cosas maravillosas, y es verdad que puede ser así, pero en realidad tenemos que descubrir que todo es un truco. Podemos contar modelos fantásticos, pero no es porque seamos muy listos ni porque tengamos unos modelos fantásticos. Empezamos por la base casi como todos, que es la cuenta de la vieja y empezar a contar. En realidad, en el método probabilístico hay todavía más fuerza bruta, hay más martillos, porque dices, pues es que he sido capaz de hacer 10 millones de simulaciones. Mira, esta tarde me la he pasado intentando abrir Exceles monstruosos del juego Traffic Jam, que es quizá de los que he desarrollado el que más trabajo de probabilidad tiene detrás. El ordenador se ha quedado frito, porque te vienes arriba, cada vez quieres probar más cosas, el editor te da buenas noticias y te dice, no, en vez de 60 cartas mejor que tengas 70. Y dices, vamos a ver, el martillo me está empezando a echar humo. No, pues ahora van a ser 100. Y hay un momento en que el Excel se estresa, no da de sí y tienes que buscar las vueltas. Bueno, he encontrado una versión de una simulación muy pequeña, parcial, porque ya Excel no me daba de sí, y el número de combinaciones que me salían, fíjate, simulando este juego que escala hasta 8 de manera oficial y alguno más si viene gente a casa, estaba simulando solo partidas con 3 jugadores, o sea, una mini simulación. Bueno, pues los números que me manejaba ese Excel, el número de combinaciones era de medio sextillón, si ese número existe. Un número de 36 cifras. Para empezar a hablar, esos son todos los clavos, todos. O sea, por muchas simulaciones que hagáis los enanos, no nos asustáis, porque las combinaciones, a poco que te pongas a cruzarlas, se salen de madre. Y ya digo, los enanos pensamos que cuando os encontráis los elfos tenéis ganas de tener un martillo para machacar el problema, para destrozarlo. No, te
te aseguro que solo tengo martillos. O sea, no... O sea, que puede parecer que cuando hablamos así o damos charlas y ponemos dibujos molones en las pantallas, pues parece que pensamos en pájaros y flores, pero en realidad no hacemos más que dar martillazos uno detrás de otro. Lo bueno es que tenemos herramientas que nos permiten hacerlo a nivel bestial. Hablo de memoria, pero creo que los números finales de combinaciones que nos salían, y fíjate, no abarcando el modelo completo, porque Excel ya no daba de sí. Pero yo creo que eran cifras números de unas 70 cifras. O sea, una burrada. Cuando los modelos son sencillos, preferimos el folio. Calculas las pocas combinaciones y en realidad debo decir que siempre empezamos así. Para entender el modelo, lo más sencillo es simular pequeñas cositas. Si tengo 7 cartas y las tengo repartidas así, ¿qué combinaciones podrían salir? Y entonces, cuando el modelo es pequeñito, o tengo solo 3 dados, y los dados son de 2 caras, de 3 y de 4, y los voy a tirar a ver qué pasa. Cuando tú entiendes ese modelo en un folio, o bueno, cuando ya tienes soltura con Excel, pues con Excel puedes calcularlo todo, entiendes cómo funciona el modelo, y cuando ya lo has entendido y eres capaz de reproducir los números que sabes que salen por la cuenta de la vieja con pequeñas formulitas, entonces es cuando eso lo llevas a las combinaciones que necesita tu juego. Y esa baraja de 7 cartas o 3 daditos se puede convertir en todo lo que tú quieras y escala de una manera brutal hasta las capacidades de computación de tu ordenador, que son muchas, aunque por desgracia pues no son infinitas. Yo me he encontrado limitaciones como que hasta algo más de 200.000 filas, pues el Excel se maneja, pero ya no mucho más. Entonces, ¿cómo funciona este método probabilístico? Pues tengo que decir la verdad. Hacer 4 fórmulas, si lo podemos evitar, lo evitamos. Si puedes funcionar con fuerza bruta, si dices, pues mira, yo de esta baraja de 60 cartas voy a sacar 5. Bueno, pues si tú calculas, pues mira, la primera será una de las 60, la segunda pues será una de las 59 que quedan. Luego por 58. Si eso te encaja dentro de las 200.000 y pico filas que yo tengo estimado que puede manejar Excel, pues las pones todas, porque es súper fácil, tiras para abajo y a calcular. Y ahí tienes todas las posibilidades. ¿Te ha encajado en ese margen? Fenomenal. El problema es cuando dices, ay, pero es que al juego ya le convendría no sacar 5 cartas, sino 7. O si no, 9. ¿Y qué pasaría en este caso? Entonces es cuando ya necesitamos tirar de alquimia de combinación. Entonces ya no puedes ir clavo a clavo. Cuando te planteas situaciones en que quieres probarlo todo y ya el número es tan grande, necesitas hacer agrupaciones. Entonces ya no es, bueno, de las 60 cartas no voy a probar si me sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, sino si en estas cartas de tráfico me sale una moto de mañana, cualquiera que sea de las que hay en la baraja, un camión de tarde, cualesquiera, o 2 camiones de los 4 que hay en la baraja, y de los 6 coches que hay por la noche, pues me salen 3 cualesquiera ellos, bueno, pues esa situación de partida en realidad representa muchísimas combinaciones que podrían ocurrir. O sea, no resuelves caso a caso, sino por grupos de combinaciones equivalentes. Entonces, digamos que con cada martillazo, lo que tienes detrás no es un único caso, que eso sería lo más sencillo y lo que podemos hacer por la cuenta de vieja, pues lo hacemos, pero a poco que te vengas arriba y a poco que el juego te pide, pues necesitas hacer simplificaciones y con cada golpe de martillo, pues necesitas cubrir muchas combinaciones. Entonces, básicamente es el sistema que yo utilizo, que no es tan poético como os imagináis los enanos. Consiste en hacer fuerza bruta, pero no dando golpes al azar, sino calculando todas y cada una de las combinaciones que podría ocurrir en el juego. Tengo 100 cartas, saco 18 al azar.
¿Qué 18 pueden salir? Pues puede salir cualquier tipo de combinación. Todas están recogidas en el modelo, todas se calculan y en todas se ven los resultados y al final ese ingente volumen de datos, porque no es más que el resultado de todas las simulaciones posibles y están todas y cada una de ellas, para poder digerir tanta información, pues se resume en tablas de resultados y en gráficos. Y todo eso manipulado con los hilos de las tablas de parámetros de entrada, lo que configura tu juego. Mi juego es así. Simula todas las combinaciones posibles y arrójame los resultados. Pues lo que me da el entendimiento del modelo es poder ajustar la entrada. Ay, sí, es verdad que veo que, pues yo que sé, tengo un problema porque los camiones son tan complicados que siempre atascan la carretera. Bueno, pues voy a quitar un camión, a ver qué pasa. Y quito uno, ¡pop!, y automáticamente se calculan todas y cada una de las combinaciones posibles y cambian las gráficas. Pues, y ahí es cuando empieces a entender el modelo. Pues yo he visto que he quitado un camión y en realidad no ha ocurrido gran cosa. A ver qué es lo que tengo que tocar. Y tocas otro hilo, y tocas otro, y tocas otro, y tocas otro, y el gráfico se va moviendo y cada vez que tocas un valor se calculan todas y cada una de las simulaciones, que en realidad, si lo pensáis, tampoco estamos tan lejos. O sea, vosotros hacéis muchísimas simulaciones porque el ordenador trabaja gratis. Bueno, muchísimas, son millones. O sea, yo me descojono porque los números que manejamos en cualquier juego sencillo son disparatados. Pero bueno, por la ley de los grandes números, millones son suficientes para que tu aproximación sea súper cercana a la realidad. No aciertas la séptima decimal, pero lo mismo da porque para tomar decisiones te valdría. Y para entender el modelo, en realidad, también te valdría, porque lo que hacemos en el fondo es lo mismo. Yo lo pruebo absolutamente todo y no dejo nada al azar. Vosotros sí es verdad que os apoyáis en el azar, pero lo repetís tantas y tantas veces que por la ley de los grandes números, al final acabáis estando tan cerca del valor final que lo podéis considerar como válido. Y la clave está en hacer distintas simulaciones con distintos parámetros de entrada para ir entendiendo el modelo. Y cuando tienes todo esto, que en realidad te has estado pegando semanas y semanas dando martillazos, pues luego haces 4 gráficos bonitos, lo cuentas en una charla o en un podcast y no les parece que eres muy listo, pero los elfos también tenemos nuestras miserias y nos dedicamos pues a la cuenta de la vieja y a estas cosas. Y bueno, en realidad tengo que decir que no estamos tan lejos unos de otros. Y también tengo que decir que la flexibilidad que tenéis vosotros en hacer simulaciones es que podéis poner parte de la lógica de las decisiones que tomaría el jugador. Es verdad que todo eso tampoco te puedes venir muy arriba, porque por mucho que tú intentes simular, pues cada persona es un mundo, ningún esfuerzo es baldío. Si tú haces simulaciones, ya estás tomando un sesgo que a lo mejor te alejas de lo que hará el jugador real. Pero bueno, en todo caso, tenéis esa ventaja de poder hacer simulaciones haciendo que, bueno, pues el jugador pues elegiría esto. Pues si tiene estas 3 opciones, pues hombre, parece que la obvia sería esta otra. En Excel se puede hacer también, pero mucho más limitado. Y bueno, cuando se trata de balancear componentes, pues el método combinatorio es válido con las limitaciones que tenemos de capacidad de cálculo, porque a veces pues nos desborda y hay situaciones que directamente pues que no podemos calcular. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo con el ajedrez también, ¿no? Se podría calcular, pero la capacidad de cálculo no es infinita, aunque podemos hacer unos cálculos brutales, pues no siempre es infinita y las simulaciones pues son una buena salida para encontrar soluciones. Pues si queréis, yo creo que están expuestas nuestras armas. Podemos seguir cortando tela sobre el balanceo, pero bueno, quizá lo dejamos aquí para la salud mental de nuestros oyentes y que se pueda digerir todo más poco a poco, ¿no? Podemos hablar de otras cosas que hay que balancear y poco a poco, ¿no os parece? Perfecto. Bien, Ferran. Me parece bien. Si
Le ampliamos el contrato, yo creo que se lo está ganando, ¿no? Yo creo que falta ahora narrar cuando el intrépido grupo de aventureros salieron de las minas de Moria, y yo me imagino a todos sentados en una hoguera, pensando en el juego semicooperativo que ha sido abrir la puerta con 3 monedas, con 2 métodos distintos, con un mismo objetivo, pero con un objetivo parcial cada uno de ellos, compartiendo una hoja de lembas. En algunos casos le metieron piña y en otros no. Y con esto el grupo recuerda alrededor de una hoguera las grandes aventuras y el conocimiento que han adquirido los unos con los otros, con el objetivo final de cada uno con sus herramientas, pues conocer más las entrañas de su juego. Y con esto se acabaría la aventura de hoy. Muy bien. Suenan aplausos. Estupendo. Ha estado muy chulo, por lo menos el ambientarlo. Espero que a la gente le guste la ambientación medieval que le hemos dado a este programa. Yo animo a la gente a que nos cuenten sus métodos para poder hacer sus equilibrios, que nos cuenten sus batallitas en el grupo de Telegram. Alguna anécdota de algún juego, cómo lo han balanceado o cómo han intentado balancearlo, y que si eso ha sido fructífero o no, porque de eso también se aprende, de los errores sobre todo, aprendemos más. Volverá Ferran también, en tuyo, que volverás dentro de no mucho, y seguiremos con este balanceo. Si me invitáis, pues encantado. Todo depende si eliges elfo o enano. Yo si Pablo me deja, sigo con los enanos, pero como diga el jefe. Yo, si tu lealtad enana es fuerte, invitadísimo. Si se resquebraja, también, porque no hay que ser tampoco tan rotundo ni tan sectario. Así que la verdad es que todo lo que han contado los elfos me ha parecido bastante razonable, a pesar de que sigue oliendo a jazmín y van un poco estiraditos por la vida. Y creo que he visto mucha magia enana en muchas de las cosas que han contado, así que tampoco... Al revés no. Al revés no. Sí, estamos en realidad, somos híbridos, yo creo, ¿eh? Tenemos mezcla de sangre. Sí, el vigor está en el mestizaje, que suelen decir en biología. Perfecto, pues dejamos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.